¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Yo soy Ale. Estamos en el episodio 15 de Desigual y hoy estamos con Kimberly Ayala. ¿Qué tal, Kimberly? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Kimberly Ayala, abogada y activista trans por la población LGBTI del Paraguay. Bueno, y primero, ¿qué tal, Kimberly? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Y estoy bien, súper bien, trabajando un poco en mi profesión, también trabajando con los derechos humanos, siempre a favor de mi comunidad. Seguimos en la lucha, tenemos muchos proyectos muy lindos, muy hermosos que vamos a estar implementando en este periodo, en este año, y esperemos que sea un proyecto que realmente pueda brindar esos derechos que tanto buscamos la población. Qué suerte. Contextualizando un poco este, creo que es nuestro, o sea, todos se darán cuenta que es nuestro, bueno, capaz no se dan cuenta, pero va a ser nuestro primer episodio que grabamos a distancia con un invitado, normalmente solemos grabar. O sea, Kimberly vive en Ciudad del Este, ahí en Ciudad del Este está trabajando actualmente en un estudio o, o está trabajando de manera independiente. Estoy trabajando en un estudio jurídico, en un buffet de abogados, y no solamente están abogados, están también ingenieros y contadores y administradores también, así que es un buffet donde están varios profesionales. Bueno, ¿te parece entonces si empezamos ya con las preguntas? Sí, empezamos ya. Sí, Bueno, claro. lo primero que es así, eh, desde tu voz, básicamente. O sea, que si puedes contextualizar un poco tu caso, la repercusión que causó, ¿por qué te pareció que hubo tanta repercusión así en tu caso específicamente? Justamente con el tema cuando juraste y todo eso. Pienso que tuvo mucha repercusión debido a que era una causa justa. Creo que la causa lo tomó así, digamos, toda la sociedad. No sé si se habrá sentido identificado porque era la primera vez que una persona trans estaba jurando, pero en este caso era la primera vez que una persona trans estaba, digamos así, entrando en el ámbito de profesional, ¿verdad? Evidentemente ya hubieron otras personas trans que también tienen profesión, pero a lo mejor no llegaron al culminar, ¿verdad? Y esta fue una problemática que se dio justamente en torno a la identidad, ¿verdad? A mi identidad, justamente porque, digamos, la facultad de Derecho, la carrera de Derecho es una profesión muy machista. Entonces, digamos que se dio el primer paso en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Porque es la primera vez que una persona trans juraba como tal y eso fue, digamos, así toda una novedad para el sistema jurídico, ¿verdad? Y le costó un poco, digamos así, reconocer de que evidentemente me estaban negando un derecho fundamental que era el derecho al trabajo. Entonces, las personas entendieron esa idea y digamos que le hicieron la causa su causa también y creo que por eso tuvo toda esa repercusión, justamente porque era un acto de injusticia que se estaba cometiendo contra una persona que había culminado su carrera con honores y que no estaba pudiendo acceder al trabajo justamente por discriminación. Y en ese sentido, ya de eso mismo se podría aprender otra cosa que te quisiera consultar y es que eh, entonces sentís, obviamente entendiendo el contexto del país, que muchas veces, no sé, la opinión en muchos casos es homogénea y en muchos casos está medio dividida, pero sentí entonces que la mayoría mucha de esa repercusión era positiva en relación al caso, o sea, que era de apoyo más que de, no sé, Negativa. claro. Sí, realmente sí, ¿verdad? Sí, habían personas a lo mejor que estaban en desacuerdo, ¿verdad? Pero es a lo mejor porque no entendían el contexto de la situación. Y se dio una confusión en realidad porque la gente pensaba que yo quería jurar como Kimberly Ayala. O sea, que yo no estaba buscando realmente de que me llamen por mi nombre. Lo único que yo quería era jurar. No me importa que me llamen por el nombre masculino. Yo quería jurar, eso era mi objetivo, ¿verdad? Y mucha gente, ay, pero ¿cómo luego si en su documento no está?
no está su nombre de Kimberly, ¿cómo va a jurar así? Entonces, eso es lo que la gente confundió mucho en un momento. Juré con mi imagen de Kimberly Ayala, ¿verdad? Pero infelizmente se dio una vez más, digamos así, esa falta de respeto, esa falta de empatía por parte de autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que igual, de igual manera me hicieron jurar con el nombre masculino, pero finalmente logré lo que quería, que era jurar. Eso era mi principal objetivo, ¿verdad? Pero el ataque se da de diferentes ámbitos, tanto por parte del Estado, por parte de organismos del Estado, perdón, como también por parte de la sociedad, ¿verdad? Que generalmente la mayoría de los ataques siempre los recibía en Internet, no era ni siquiera de manera personal, era en Internet la mayoría de los ataques, como sucede con todos hoy en día quienes se exponen de esta manera ante situaciones que suceden en el país. ¿Cuánto tiempo esperaste para jurar entre que terminaste tu carrera y pasó todo eso? Y 5 años, porque yo me recibí en el 2014 Muchísimo. y en el 2015 fue cuando empecé a tramitar más o menos los documentos para prestar juramento. Para eso entonces el juramento se prestaba todavía en Asunción, ahora ya se presta acá juramento en Ciudad del Este. Ya no es más necesario que nos traslademos a Asunción. Entonces, fueron 5 años de lucha prácticamente donde seguía insistiendo siempre y volvía a mandar los documentos y volvía a presentar y siempre se daba esa negativa. O sea que simplemente ellos se llamaban al silencio, no decían nada, no podían explicarme el verdadero motivo de por qué no me querían dar juramento, no me querían asegurar. Entonces no había ninguna explicación legal, ninguna explicación lógica. Entonces llegamos realmente a la conclusión de que se estaba dando una situación de discriminación desde todo punto de vista. Entonces, ahí empecé a acudir a instituciones y a organizaciones que trabajan con derechos humanos y gracias al trabajo conjunto que realizamos con todos ellos, pudimos lograr, ¿verdad?, esta conquista. Y hoy capaz, más en retrospectiva ya y habiendo pasado todo, seguís pensando que, o sea, obviamente decís que en realidad o sea, y se entiende que la búsqueda era más que nada jurar, pero no sentís que tal vez sigue siendo un poco raro o extraño que la burocracia, bueno, no sé también si es sencillamente burocracia o capaz desde mi ignorancia, la burocracia desde tener que jurar, o sea, yo quería jurar con cualquier nombre, pero de igual manera está el nombre que vos elegiste hoy día y no es un poco raro, o sea, no, que, no sé si decirle burocracia, pero eso, que, por ejemplo, no se pueda el jurar con el nombre que uno elige el día que ya está terminando la carrera, o sea, Y mira, yo no lo veo ningún problema realmente, ¿verdad? Ellos siempre salen con el tema de que es parte del protocolo y que el protocolo hay que seguir, ¿verdad? Pero no hay ninguna parte donde esté estipulado en cuanto al nombre de la persona, sí en cuanto a la vestimenta, y ahí empezó la discusión, ¿verdad? Porque hay una acordada en la Corte Suprema de Justicia que dice que los varones tienen que estar vestidos de corbata, trajeado y las mujeres de tal manera, ¿verdad? Que ya es una acordada muy desfasada, ya es del año 1980 más o menos, de los años 80. Entonces ellos siguen guiándose por ese protocolo y los tiempos cambiaron, obviamente. Obviamente una mujer puede vestir como quiera, de forma masculina hoy en día, y el varón también puede hacerlo, ¿verdad? Estamos en un contexto, en una realidad diferente y medio que, digamos así, que la Corte Suprema de Justicia no se adaptó a los cambios o simplemente no lo vieron venir, ¿verdad? O nunca esperaron que una persona con una entidad diferente o con una vivencia diferente llegue a ese puesto, llegue a esa, digamos, a esa, no sé cómo te iba a decir, bueno, lleguen a ese nivel, ¿verdad? Entonces, justamente no era algo que se podía exigir así, pero digamos que realmente no tuvieron empatía nomás, esa fue la única explicación, no tuvieron empatía, quisieron hacer como ellos querían, y en fin, esa fue la situación, porque bien que podrían haber llamado nomás por el nombre y en los documentos que siga figurando el nombre masculino, no había ningún problema con eso.
llamaban por el nombre nomás, total, no había nada escrito, nada que digamos así sea exigible en ese momento. Bueno, una pregunta así, más o menos de antes y ahora, o sea, como en tus actividades de día a día, más o menos, están, o sea, obviamente, sí o sí me imagino que tenés que lidiar con gente, obviamente que no, gente medio mala o gente capaz ignorante a veces que no entiende o no acepta, pero en general ¿son normales tu día a día o están así muy cargados todavía? Están cargados por el, o sea, por... Bueno, yo creo que estamos en una sociedad muy machista y los hombres no saben lidiar, son muy inseguros con sus masculinidades. Empecemos a hablar por el tema de masculinidades, ¿verdad? Y no solo los hombres, inclusive algunas mujeres son machistas. Entonces es algo cultural y yo no puedo lograr cambiar algo cultural yo sola, pero sí soy el comienzo para cambiar, ¿verdad? Esto es algo, digamos así, que es algo mucho más grande que yo misma y tiene que ver con el carácter y con la personalidad de toda una sociedad paraguaya, que yo no voy a poder lograr cambiar de la noche para la mañana. Lo único que puede cambiar este sistema patriarcal, machista, misógino es la educación. Solamente por ahí podemos empezar, ¿verdad? Sin embargo, visibilizarnos como personas trans, como identidades trans femeninas o masculinas es súper importante porque la gente tiene que acostumbrar a vernos, tiene que acostumbrarse a adaptarse también a nosotros, a comprender de que existimos y que tenemos el derecho de ocupar todos los espacios. Nadie nos puede negar ir a la corte, nadie nos puede negar ir a un restaurante, nadie nos puede negar entrar en una discoteca, por ejemplo, pero lo siguen haciendo hasta hoy en día, justamente porque, digamos, no tenemos una ley luego para empezar que nos ampare. Y ahí va esa ley contra toda forma de discriminación, justamente que no solamente le sirve a la población LGBTI, sino a todas las formas de discriminación, a todas las personas que se sientan discriminadas. Pero en fin, es algo que yo entiendo y es algo que yo trato de lidiar con la inseguridad de las personas, por sobre todo porque yo me doy cuenta cuando están inseguros y cuando de alguna manera mi presencia les causa algún tipo de incomodidad. Pero a medida que va pasando los años, a medida que se acostumbras a verme en los tribunales y en los pasillos, se va naturalizando la situación. Eso sucede mucho últimamente. Y tal vez yendo a algo, no sé si más personal, pero en su momento, cuando me acuerdo cuando recién fue la noticia o cuando tomó mayor notoriedad o repercusión, era algo muy, por lo menos en redes sociales, que es donde nosotros solemos enterarnos de la mayoría de las cosas porque no miramos tanta televisión, estaba como muy en auge el tema. ¿Cómo es, más allá del caso en específico y más allá de todo, cómo es lidiar con un momento de exposición así tan fuerte? No sé cómo vos fuiste llevando, si te fue natural o no, o o sea, es un fenómeno en sí mismo el lidiar con un momento de exposición tan fuerte como fue el de ese momento. Fue tendencia en ese mes, prácticamente duró un mes la exposición que tuve, pero como yo vivo en Ciudad del Este, no me quedé mucho tiempo en Asunción, pero realmente recibí muchísimas llamadas, mi teléfono no paraba de sonar en todo momento para invitarme en algún programa de radio, en algún programa de televisión, de alguna prensa. Me llamaron de España, me llamaron de Argentina, o sea que la repercusión no fue solo a nivel nacional, fue a nivel internacional. Entonces, fue, digamos así, un momento donde prácticamente yo no soltaba mi teléfono y había momentos donde yo me estresaba muchísimo, porque a las 5 de la mañana ya sonaba mi teléfono y a veces me despertaba justamente. Pero yo creo que lo llevé con, digamos, con paciencia, porque tenía que aprender a tener paciencia y lo llevé también con alegría de cierta manera, porque estaba acompañada por personas que me dieron ese soporte, que me pudieron brindar esa ayuda para que yo pueda entender lo que estaba sucediendo. Porque como ya les expliqué, atrás de mí habían personas y habían organizaciones, instituciones que me estaban apoyando.
Y además de eso, me brindaban una atención, digamos así, psicológica en ese sentido, ¿verdad? Porque el acoso fue muy grande durante esos un mes. Bueno, hasta hoy en día todavía me siguen llamando, escribiendo para hablar sobre el tema siempre, ¿verdad? Y es una situación que aprendí a lidiar en esos meses y aprendí muchísimas cosas. Pero de hecho que ya estaba ya lo preparada, por ejemplo, para no responder a los haters, para no responder la mala onda, solamente lo justo y necesario. Y bueno, y así fui aprendiendo. Fue un proceso de aprendizaje también para mí. Bueno, y hablando justamente de, o sea, de todo eso, ¿cómo, cómo te parece que fue, o sea, cómo trataron los medios tu caso? O sea, ¿te parece que fueron respetuosos o fueron capaz así mismo, no sé, amarillistas o habían cosas que te molestaban y que se repetían o cómo te pareció que fue eso? Nunca nos vamos a librar de los medios amarillistas. Siempre habrán los medios que son machistas, misóginos. No, creo que ya conocemos esos medios. ¿Cuáles son los medios? Principalmente Sí. medios periodísticos de diario, estoy hablando en formato papel, ¿verdad? Que generalmente tratan de vulgarizarle a la persona en todo momento o tratan de relacionar siempre a las personas trans con alguna actividad ilícita o directamente con el trabajo sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre hay ese tema por detrás. Y, ¿cómo te digo? Pero en líneas generales, durante ese periodo, durante la tendencia que fue el juramento de Kimberly Ayala, los medios utilizaron muchísimo el término trans. En todos los medios se leía transexual, transexual, una persona trans, la primera abogada trans. O sea que ese fue, digamos, el que más se pudo ver en todo momento. La primera abogada trans juró. Eso fue, digamos, así que fue una cuestión que a mí, que yo observé después ya, porque yo no me daba cuenta de todo lo que estaba pasando en ese momento. Pero después, cuando logramos realmente sentarnos y tranquilizarnos un poco, empezamos a ver todos los medios, porque yo tenía todo en mi teléfono. Empezamos a ver cómo se referían los medios a mi persona. Y generalmente la mayoría se refería como persona trans o transexual, ¿verdad? Entonces, digamos que hubo un cierto respeto hacia la identidad de mi persona, ¿verdad? Y en algunos medios inclusive utilizaban mujer trans. Y bueno, fue algo que me hizo sentir bien en su momento, pero yo después nomás ya me di cuenta. En un primer momento no me di cuenta porque justamente estaba pasando por un momento de mucha exposición. Pero en líneas generales fue muy positiva la repercusión que hubo en redes sociales también y en la prensa también. Redes sociales un poquito menos, pero en la prensa televisiva al menos fue fenomenal. Y, o sea, en ese sentido, no sé si eh, crees que de alguna manera quedaba reducido o no. Vos decís que estaba, o sea, que estaba bueno porque era el término adecuado, digamos, pero no quedaba un poco limitado a la etiqueta más, o sea, no sé si era muy, bueno, tal vez una costumbre muy nuestra en general, lo de encasillar todo, pero no te, o sea, decís que era 100% positivo por ejemplo, la referencia a que el caso sea la abogada trans, no te parece que generaba cierta limitación en el caso de alguna manera. Y la verdad que no, no en el sentido de que necesitamos de que la gente entienda y de que visibilice a la población trans, ¿verdad? De repente, digamos, yo, por ejemplo, no tengo problema con el término travesti, ¿verdad? Pero yo sé sí que hay personas que tienen problemas. Yo sé que hay personas que reivindican el término travesti, por ejemplo, porque atrás de ese término hay toda una lucha. Y hay personas que reivindican el término, la palabra trans, porque también se sienten más identificadas con esa palabra, ¿verdad? O sea que independientemente de esa situación, es como vos querés que te llamen, es como vos querés que se refieran las personas a vos. Y ese límite es lo que las personas tienen que respetar justamente, ¿verdad? Preguntarle, bueno, ¿cómo querés que me refiera a vos? Preguntarle su pronombre,
¿verdad? Bueno, la mayoría de los paraguayos no saben lo que es pronombre. Empezar a explicarle a los paraguayos ese tema. En fin, es un tema muy extenso, ¿verdad? Y explicarle el término transexual, que es un término sombrilla, digamos así, porque la transexualidad en realidad se dio a través de transgénero, transexual, travesti, bueno, etcétera. Un término que, digamos así, solamente estudiando vas a entender bien, pero realmente a mí no me ofende, ¿verdad? Y justamente ya les hablé de ese aspecto también, de que al referirse a una mujer trans para mí está súper bien, ¿verdad? Porque tenemos toda una lucha y toda una reivindicación que estamos buscando, porque no tenemos los mismos derechos que las mujeres cisgénero. Las mujeres cisgénero son las mujeres heterosexuales que tienen vagina. No tenemos los mismos derechos. Entonces, lo que queremos buscar justamente con ser visibilizadas como personas trans es que por lo menos lleguemos a tener esos derechos también como personas trans, ¿entendés? Entonces, en ese sentido no me siento, digamos así, ofendida o discriminada porque se refieran a mí como persona trans. No, algo que es muy reiterativo siempre que digo lo mismo, pero algo que siempre solemos preguntar en muchos episodios es que de alguna u otra manera siempre preguntamos por temas políticos porque sentimos que siempre es transversal haciendo nuestro podcast principalmente de contenido social, queda muy atravesado todas las cuestiones de las que solemos hablar por política. Entonces, lo que te quería consultar es, eh, acá específicamente en Paraguay, porque nuestro contexto nacional no es el mismo que el latinoamericano, evidentemente, en relación a avances, por ejemplo, con otros países directamente cercanos. ¿Sentís que, primero, si es importante que haya un nexo directo entre, por ejemplo, organizaciones? Nuestro primer episodio fue con Irene, le preguntamos lo mismo. Organizaciones como a la que ella pertenece, con la política para un trabajo directo. Y si, primero eso. Y lo otro es, si sentís que hay espacios políticos que de alguna u otra manera están interesados o están un poco más receptivos a escuchar cuáles son sus problemáticas, que son visibles, o sea, no, o sea, sí, que sus problemáticas tal vez son conocidas, pero el tema es que hagan caso o que ofrezcan soluciones. Bueno, el Paraguay necesita ser representado por todos, o sea, por toda la población en general, y acordarse de que los gobernantes y lo que ejercen la política pública en nuestro país son nuestros representantes, ¿verdad? Ellos están ejerciendo una función con el Estado y son nuestros representantes y ellos necesitan representar a toda la población, no solamente a la población hegemónica del país, que es la población que ostenta el poder y que tiene el poder económico. Necesita representarle a toda la población y ahí están las minorías. Y cuando hablamos de minorías y también hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, porque los que están en situación de vulnerabilidad son los campesinos, la gente pobre, los indígenas, la población LGBTI, y ellos necesitan ser representados también y por ende necesitan también tener representantes dignos de ellos mismos para que puedan estar en los poderes del Estado, para que puedan hacer o generar políticas públicas que beneficien a su comunidad, ¿verdad? Porque si nosotros como población LGBTI no tenemos un miembro, un representante, independientemente de su sexualidad, de su, digamos, de su orientación, etcétera, que nos represente de cierta manera, es difícil porque nadie va a estar peleando por nosotros ahí. Entonces necesitamos representantes que nos apoyen y con quienes podemos contar, en quienes podemos confiar, para que puedan por lo menos hacerse escuchar ante las demás autoridades, ¿verdad? Es algo muy difícil, ¿verdad? Es un poco una utopía, pero se puede lograr, ¿verdad? Cada vez yo veo que hay más candidatos en la comunidad LGBTI, sé que hay candidatos indígenas también, sé que hay candidatos campesinos, entonces solamente que a esa gente justamente no se le visibiliza, ¿verdad? Y estamos en un país muy corrupto, donde siempre el que tiene más poder, el que ostenta el poder, es el que compra y el que gana todo, ¿verdad?
Entonces, es muy importante también el papel de la educación en este sentido, porque eso es lo que quiere el gobierno, un pueblo no educado. Cuanto menos educados somos una nación, más corrupción va a haber. Y es lo que quieren los gobernantes que están de turno, que seamos un pueblo no educado para que ellos puedan ejercer su dominio sobre todos nosotros. Y necesitamos despertarnos, necesitamos que todas las minorías en situación de vulnerabilidad sean representadas por sus pares. Bueno, yo creo que me parece bien entonces acá para cerrar ya el episodio. Primero que nada, Kimberly, gracias por todo lo que nos contaste, por tu tiempo, por hablar con nosotros. No, obvio, me sumo a eso, agradecerte por tu tiempo, por sobre todo que sabemos que es muy valioso, por ayudarnos un poco a hablar contigo de tu caso de tu voz, obviamente, y que es sumamente valioso y aporta muchísimo para nosotros un episodio como este y que nos haya dado la posibilidad de hablar contigo. Gracias a ustedes por el espacio y espero volver a verles en alguna otra plataforma y a conocer más del trabajo de ustedes también. Bueno, gracias, Kimberly. Bueno, nosotros nos pueden seguir entonces en Instagram, en Instagram como Desigual PI, en Facebook, Spotify, YouTube como Desigual.